En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. Hoy seguimos con la serie La vida de Jesús. La semana pasada hablamos acerca del nacimiento de Jesús y dijimos que Jesús nació, ¿para qué? ¿Para qué nació Jesús? Para cambiar la historia de la humanidad. Jesús nació para cambiar la historia. Y hoy voy a hablar acerca de la vida de Jesús, de cómo fue la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, o a qué vino mientras estaba en su vida terrenal y aún después de la muerte y de la resurrección de Jesús, Él todavía sigue haciendo eso. Y voy a hablar acerca de que Jesús vivió para ayudar. Dígale que está a su lado. Jesús vivió para ayudar. ¿Cuántos han sido ayudados por Jesús? Levante su mano derecha al cielo y dígale: gracias, Jesús. Gracias por ayudarme todos los días de mi vida. Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 22. Lucas 4 dice la palabra del Señor así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirle, lo voy a leer hasta el 21, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, úsame, es tu palabra, es tu evangelio, es tu verdad, y ministra los corazones de tu pueblo. Jesús llega a Nazaret, está empezando su ministerio. Dice que llega a la sinagoga, como era su costumbre, y dice que comenzó a leer el libro de los profetas. Y el primer libro que lee, o cuando desenrolla el libro, es el libro, dice que él buscó. Dice, y se le dio el libro de los profetas Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Podemos ver esto como una casualidad, pero no era ninguna casualidad. Eso ya había sido profetizado 700 años antes, Isaías capítulo 61, versículo 1. Y Jesús lee esa profecía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hasta allí todo está bien. El problema para los fariseos que estaban en ese lugar, para todos los que estaban contra Jesús, viene cuando Jesús dice en el versículo 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido hoy se ha cumplido esta escritura delante
de vosotros. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, de aquel que habló Isaías está frente a ustedes. Eso que fue profetizado por Isaías 700 años atrás está ocurriendo en este momento delante de sus ojos. Tenían al Mesías, al Salvador del mundo, al hombre que iba a cambiar la historia de sus vidas y de la humanidad entera. Desde él hacia adelante, todos íbamos a ser transformados y cambiados cuando tuviésemos un encuentro con él. Estaba frente a ellos y ellos no lo estaban mirando. Él estaba diciendo que había venido a una misión importante. Había sido ungido por el Señor para una misión. Una misión que iba a cambiar la vida. No solamente de todos los que estaban frente a él, sino de todas las generaciones que venían después de ellos. Donde estás incluido tú, donde estoy incluido yo, donde están incluidos nuestros hijos, donde están incluidos los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos hasta que Cristo venga. Amén. Se estaba cumpliendo la profecía. Jesús vino para cambiar las vidas. Nuestro Señor Jesucristo es considerado alguien que revolucionó la historia de la humanidad entera, con amor y sin un gesto de violencia. Vino para cambiar. Una revolución es una transformación, es un cambio, es una reforma. Y Jesús sí que era un reformador. ¿Por qué era un reformador? Porque Jesús cambió las estructuras. Lo que la gente pensaba que tenía que hacerse de una forma, Jesús vino y dijo, no es así, es de esta. Si usted lee los evangelios, se va a notar cada vez que Jesús venía y daba un discurso, él decía, el que tenga oído, que oiga. Le estaba diciendo, usted está escuchando esto, o la ley de Moisés dijo esto, pero yo les digo, usa mucho esta frase, pero yo les digo. Cada vez que Jesús le decía, pero yo les digo, le estaba cambiando la mente. Le estaba cambiando la forma de ver las cosas a todos los que lo estaban escuchando. Porque Él vino a cambiarnos. Él vino a transformarnos. Pablo lo entendió muy bien. La carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Él dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si me lo pones en NTV o PDT, por favor. Podemos ver claramente lo que Pablo quiere decir. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Jesús iba contracorriente. Jesús no era como los demás, no era como los fariseos, ni como los saduceos, ni como esos estudiosos de la ley. Jesús no era así. Jesús vino a cambiarles la mentalidad, decirle, ustedes lo que son una cuerda de religiosos. Yo vengo a decirle que la vida es más sencilla, que la vida se trata de Dios y de la gente. De Dios y de la gente. ¿Cómo así de Dios y de la gente? Donde le dijo, amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, y a su prójimo como a sí mismo. Todo lo que hizo Jesús iba o lo hacía por amor al Padre, por obediencia al Padre, y todo iba en favor de la gente, en favor de ti y de mí. Todo lo que ha hecho Jesús ha sido para bien de tu vida y para mi vida. Todo lo que Él vino a hacer desde que tú y yo le conocimos ha sido o ha redundado para bien. ¿Hay alguno aquí que esté agradecido con Jesús por lo que ha hecho en su vida? Amén. Todos nosotros normalmente cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o la mayoría de las personas cuando predicamos, nos enfocamos en la muerte y en la resurrección de Jesús. Por supuesto que esa es nuestra base, hablar de que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y sigue estando vivo en medio de nosotros. Por supuesto que ese es el centro del Evangelio. Pero no podemos obviar hablar de la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. Porque eso a nosotros nos va a dar una idea de cómo nosotros tenemos que conducirnos en la tierra. Cómo debería ser nuestra forma de nosotros vivir en este cuerpo carnal, en esta vida terrenal. Señor Jesús dijo, por cuanto me ha ungido. Normalmente en el Antiguo Testamento cuando ungían a alguien,
de parte de Dios lo hacían para que cumpliera una asignación. Se ungían con aceite para cumplir una asignación específica. Por ejemplo, lo que hizo el profeta Samuel con David. Cuando fue a ungirlo, era para que él cumpliera una misión, y la misión de David era ser rey. Era libertar al rey, al pueblo de Israel a través de su reinado. Y Jesús está diciendo aquí que el Señor me ha ungido. Y la palabra ungir significa capacitar. Dígale que está a su lado, capacitar. La capacitación tiene que ver con preparación. Jesús estaba preparado para una misión. Venía con todo en su ser, con toda la autoridad de Dios, además, para él hacer lo que Dios le mandó a hacer. Él venía con una asignación, pero venía con una autoridad para hacerlo, para ejercerlo, porque venía ungido. Voy a volverlo a repetir. Él venía a cumplir una asignación, pero venía a cumplir esa asignación ungido. Estaba capacitado. Estaba capacitado para ejercer esa misión. Había sido ungido por el Padre. Y él dice aquí 6 aspectos, que es lo que yo quiero hablarte hoy. Y decirte que todo se trata de los demás. Lo que Jesús hacía, todo se trataba de los demás. Y nosotros tenemos que vivir un evangelio así. El mundo, las corrientes de este mundo nos están llevando a nosotros a vivir una vida egoísta. A vivir una vida que se basa en nosotros y no en Jesús. A vivir una vida que se trate de nosotros, de nuestra familia y no de la gente que está a nuestro alrededor. Pero hoy el Señor va a cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Aquí dice, la Biblia dice, por cuanto me ha ungido el Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dígale que está a su lado. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre cuántos está el Espíritu del Señor? Amén. Diga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo, por cuanto me ha ungido. Y los número 1 que dice es para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy vamos a ver algunos cambios profundos que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la tierra durante su ministerio. Y cómo nos ayuda a nosotros a afrontar los problemas más grandes y más comunes de esta sociedad. Y lo primero que él dijo, vine a ayudar a los pobres. La palabra dice, a dar buenas nuevas a los pobres. Otra versión dice, predicar a los pobres, dar buenas noticias a los pobres. Para Jesús los pobres eran muy importantes. Dile que está a su lado. Para Jesús los pobres eran muy importantes. Él vino para darle buenas noticias. Por supuesto, la buena noticia era anunciar el reino de Dios. Anunciarles el reino de Dios, a decirles que quizá en esta vida estaban sufriendo circunstancias difíciles, pero que había una oportunidad de una vida donde no tenían que preocuparse por lo que tenían o por lo que no tenían, porque había una vida eterna donde todos éramos iguales y donde todos íbamos a disfrutar de lo mismo. ¿Alguien dice amén a esto? Él no solamente le estaba hablando a los pobres físicamente hablando o materialmente hablando, sino también le estaba hablando a los pobres de espíritu. A todas las personas que fueran débiles delante de los demás. Pero Jesús se preocupó también por los pobres materiales, y mucho. Cuando Jesús se sentaba con los ricos, no era para obtener prebendas de ricos, no era para obtener beneficios de los ricos, no era para él enriquecerse. Jesús se hizo pobre, se hizo como uno de nosotros. Y cuando él se sentaba con los ricos, era para anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque muchos de esos ricos eran pobres de espíritu, como Nicodemo. Jesús le decía a sus discípulos, dejen todo y síganme. Dejen todo, vengan sin nada y síganme. ¿Cuántos son capaces de dejar todo y seguir a Jesús? Ajá. El Señor está tomando fotos. Listo, este es el próximo para la lista, para quitarle todo. Aquel es el próximo. Nuestro Señor Jesucristo mostró un profundo interés por los más necesitados. No solo se interesó, sino que accionó a favor de ellos. E hizo que sus seguidores tuvieran empatía, se compadecieran. Eso es compadecerse, tener empatía por los más necesitados. Vamos a leer Mateo 19, versículo 21.
Mateo 19, versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pónmelo en PDT, hijo, por favor. Jesús le contestó: si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Qué forma de enseñar Jesús? Estaba cambiando un paradigma en la gente. No, mira, yo creo que yo puedo, de esto se trata servir. Servir se trata de yo estar con el que sirve. Jesús le estaba diciendo: servir se trata de morir. Servir se trata de despojarse. De eso se trata servir y amar. Estaba cambiando la mentalidad. Es preocuparse por el más necesitado. Puede que aquí haya alguien que esté experimentando en este tiempo una necesidad. Cuando hablo de una necesidad, a lo mejor una necesidad espiritual, pero también puede ser una necesidad material. Y quizá hay gente que lo ha experimentado por muchos años y dice: ¿hasta cuánto voy a vivir en esta situación en mi casa, en mi familia? Quizás nosotros estamos viviendo en un tiempo diferente. Digo este tiempo, porque en los tiempos, te estoy hablando de los años 70, 80, por lo menos donde yo vivía, no había casas de bloque. Donde yo vivía, por lo menos todas las que estaban cerca de mi casa, eran casas de ¿cómo se llama? De lata. Ahora es difícil para un hijo suyo y mío ver una casa de lata. Todavía las hay, por supuesto que sí. Pero antes la pobreza era extrema. Tan extrema que las puertas, la gente del primer turno se reía porque las puertas que uno tenía, habían algunas casas, no sé si alguno tuvo una casa de esas, la puerta no se abría así, sino que era que usted agarraba la puerta y la ponía para este lado, porque lo que cubría la puerta era una lata que usted agarraba y movía. Por lo menos esa era la de mi casa, una lata que nosotros agarrábamos y movíamos. Cuando yo preparaba esta enseñanza recordaba muchas cosas que me tocó vivir en la infancia. Muchas cosas que vivimos mis hermanos y yo, por lo menos mis tres hermanos mayores, o sea, los dos que siguen después de mí, por algunos años. Vivimos cosas difíciles, como por ejemplo, mis hijos, yo les cuento y mis hijos dicen: mamá, no puede ser. Yo les decía: hijo, yo salía bien en matemáticas y me gustaban las matemáticas. En mi casa mi mamá compraba galletas de soda cuando uno se enfermaba, si tenía. Si no, esa era la galleta que nosotros comíamos por lo menos una vez al mes. Y yo recuerdo que como era buena en matemáticas, habían muchachos que me invitaban, porque me decían: Julie, yo quiero que tú me enseñes matemáticas. Y una vez fui, dije: bueno, está bien, te voy a enseñar. Ellos vivían en una organización que queda al lado de la casa, de mi casa. Y ahí vivían puros militares, que en ese tiempo los militares eran gente que ganaba muy bien, y los maestros. Y fui a la casa de ellos, y cuando estábamos haciendo la tarea, la mamá nos sirvió galletas reinitas y jugo de durazno. Yo no podía creer eso ante mis ojos. Yo decía: no puede ser esto. Esto es una... no nadie lo puede creer, pero ¿qué vas a saber tú de eso, Dayana? Pastora, reinitas. No, yo estoy aburrida de las reinitas. ¿Qué vas a saber tú de eso, Luis? Dile: no, pastora, no me gusta la reinita. Pero era una galleta que era una delicia para el que no tenía. Y uno la veía y decía: wow. ¿Sabe qué hacía? Me comía una y guardaba dos. Me comía una y guardaba dos. Y si me daban 6, me comía 2 y guardaba 4. Porque mis hermanos también tenían que comer galletas reinitas. Pero yo recuerdo eso, y lo recuerdo con de alguna forma con gratitud. Con gratitud, porque me enseñó a valorar. Número 1, me enseñó a valorar lo que hoy tengo. Me enseñó a valorar lo que mis padres hicieron por mí. Me enseñó sobre todo a valorar el cuidado de Dios en esa época de mi vida. Escúchame, si tú estás pasando por una situación económica extrema el día de hoy, yo te quiero decir que nuestro Dios
es un Dios que está cerca, pero muy cerca de los pobres. El Señor ama a la gente que está en debilidad. El Señor cuida de ellas y siempre va a enviar a alguien que va a proveerte, que te va a bendecir, que te va a ayudar, que te va a dar una palabra y que va a levantar tu ánimo en ese tiempo. El Señor está cerca de los pobres. El Señor está cerca de los pobres. Amén. Él dijo, vengo a predicar el evangelio a los pobres, a predicar el evangelio a los que están necesitados, a la gente que dice no tengo esperanza, no hay posibilidad para mí de que las cosas cambien. El Señor te ama mucho. Diga que está a su lado, el Señor te ama mucho. Amén. Así que no vuelvas a recordar esas cosas que ya viviste, esas cosas que ya pasaron como una época gris y triste en tu historia. Recuérdalo como la época de más aprendizaje, donde Dios estuvo más cerca de ti que nunca, donde Dios estuvo más cerca de ti que nunca. Amén. No nos quejemos por las cosas que vivimos. Dice, ¿cómo los ayudó? Los ayudó acercándose a los necesitados. Los ayudó porque los puso como prioridad. Los ayudó porque enseñó a los discípulos a ayudar a los pobres. Los ayudó porque enseñó a los discípulos a que el que ayudaba a un pobre tenía recompensa. De esa forma, Jesús nos enseña a nosotros cada día. Cada vez que usted tiene la oportunidad de bendecir a alguien que está, escúcheme, en desventaja, en este momento circunstancial y temporal, porque recuerde que es un momento circunstancial y temporal de su vida. Usted y yo, quizás que ahorita puede que tenga un poquitico más de posibilidad. Y digo un poquitico más de posibilidad porque escuche esto. Esta mañana les decía, ¿quiénes son pobres para diferenciar a los pobres de los ricos? Materialmente hablando. Materialmente hablando, un rico es alguien que lo que quiera comprarse, absolutamente todo lo que quiera comprarse se lo puede comprar ya. Yo creo que aquí no hay ninguno que sea rico. Los pobres son la gente que hay cosas que necesitan y aunque quieran, no pueden comprárselo. Entonces creo que aquí estamos muchos pobres, ¿verdad? Pero Dios siempre va a estar contigo y va a estar conmigo. Amén. Dios siempre va a estar contigo y va a estar conmigo. Jesús se preocupó por ayudarlos. Jesús se sentaba con la gente que tenía necesidad y Jesús los ayudaba. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de empatía y de verdadera compasión. Compasión es ponerte en los zapatos del que sufre. Compasión es que tú digas, bueno, voy a ver cómo lo ayudo, voy a ver cómo hago. Es darle al necesitado. Es que si tiene hambre yo lo voy a ayudar. Hermanos, que yo a veces digo, o sea, cosas que pasan entre familia, a veces mire, se ha perdido esto, se ha perdido incluso, y eso lo voy a hablar más adelante, el Dios dinero se ha enraigado tanto en los corazones de la gente, que un familiar está pasando por una necesidad, y cuando hablo de familiar, no voy a hablar de familiares lejanos, voy a hablar de familiares cercanos, de hermanos que tú ves que están pasando una necesidad terrible. Pero tú quieres cubrir primero tus necesidades para ver si te ayudo. Cuando de repente tú puedes decir, tú eres mi hermano. Y si tengo que cubrir mis necesidades a media para ayudarte a ti, pues en este momento todas las necesidades van a estar cubiertas a media. Pero si yo tengo, tú tienes. Si yo tengo, tú tienes. Eso se ha acabado. Porque no hay empatía. No hay empatía ni siquiera en el pueblo de Dios. No hay empatía ni siquiera en el pueblo de Dios. Pero hoy Dios va a hacer algo con nosotros. Dígale que está a su lado. Dios va a hacer algo con nosotros. Mira lo que dijo Nelson Mandela, un verdadero transformador y reformador. Un hombre que pisó esta tierra, que tenía algún conocimiento del evangelio. Sí, pero mira lo que dice Nelson Mandela. Dijo, erradicar la pobreza no es un acto de caridad. O sea, no es un acto de ay, mira, pobrecito, no. Es un acto de justicia. Erradicar la pobreza es un acto de justicia. Y Jesús vino de alguna forma a darle justicia a los pobres.
Quizás algunos, escúcheme, quizás algunas personas toda su vida van a ser pobres en esta tierra. Pero Jesús vino a decirle: en donde yo estoy y donde ustedes van a estar, las calles son de oro y el mar es de cristal. Donde yo estoy, a ustedes no les va a faltar casa. Donde yo estoy, van a estar ustedes van a reinar juntamente conmigo. Cuando ustedes lleguen y estén conmigo en la eternidad, ustedes van a ser ricos para siempre. Voy a contar esto porque Dios me lo trae a memoria. No sé si ustedes conocieron a la hermana Isabel, hace algunos años trabajó con nosotros acá en la iglesia, una mujer que fue de mucha bendición. La hermanita Isabel limpiaba la iglesia. Ella llegaba aquí a las 5 de la mañana y nosotros cuando veníamos la encontrábamos orando aquí siempre que llegábamos a las 7 o a las 6:30 de la mañana, ya ella tenía rato, ya la iglesia estaba limpia y la encontrábamos orando y llorando, orando y llorando. Un día recuerdo que salió prácticamente ebria del templo y yo salgo de la oficina y me la encuentro llorando, pero llorando de gratitud, y le digo: hermana Isabel, ¿qué le pasa? Hija, la vi. Y yo: ¿qué viste, hermana Isabel? Mi casa. Vi mi casa. La hermana Isabel vive alquilada en una pieza por aquí. ¿Cómo que viste mi casa? El Señor te mostró cómo va a ser tu casa. Claro que me la mostró. Yo pensé que el Señor le había dado una visión de la casa que iba a tener aquí en la tierra. Eso era lo que yo había pensado, ¿sí? Le dije: eso, hermana Isabel, cree esa promesa. Eso es que Dios te la va a dar ya. Mira, hija, ella estaba metida en la visión que ella había tenido. Me dijo: entré a las habitaciones. Me dijo: las columnas son gigantes, son muy grandes. La grama, hija, estaba verdecita. Hija, es demasiado hermoso, es demasiado bello. Y yo cada vez que me decía la descripción de su casa, yo: abuela. Luego me dijo: hija, Él me enseñó cuál es mi casa en el cielo. Y ya Él me mostró cuál era mi casa. La hermana Isabel nunca más se quejó por casa en la tierra, porque ella está segura que tiene una casa en el cielo que es hermosa y que es preciosa. Bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán consolación, y de ellos en la tierra. El Señor va a hacer algo maravilloso contigo, querida iglesia. Así que si tú estás pasando necesidad, ponlo en las manos del Señor y dile: Señor, todas mis necesidades son tuyas. Número 2, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Para qué fue ungido? Fue ungido para predicar buenas noticias a los pobres. Pero lo segundo para lo que fue ungido fue para hacerle frente al dolor que nos aqueja. Dice la Biblia que vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A quiénes vino a sanar? A los quebrantados de corazón. En el griego la palabra quebrantado tiene un nombre muy extraño, no te lo voy a dar. Catatretimenón, algo así. Y significa destrozado o roto. Otro significado es aplastado, atormentado, herido. Eso significa la palabra quebrantado. Roto, herido, atormentado, destrozado, aplastado. Y quiero decirte una noticia: el mundo está lleno de corazones quebrantados. El mundo está lleno de gente que tiene corazones atormentados. El mundo está lleno de gente con corazones rotos. El mundo está lleno de gente con corazones aplastados, literalmente, con corazones destruidos. Por eso Satanás tentó tanto a Jesús en el desierto. ¿Sabes por qué lo tentó tanto? Porque él sabía que si Jesús salía airoso como lo hizo, entonces él iba a vendar los corazones y a sanar los corazones heridos. Y Satanás le conviene tener a la gente con un corazón roto, porque la gente con corazón roto, la gente con corazón herido, se convierte en un heridor en potencia. Las cárceles están llenas de gente con corazones rotos, con corazones heridos. Una gente con un corazón roto es un heridor. Cuando tú veas a una persona amargada, ahí estás viendo un corazón herido, un corazón roto, que no ha sido sanado. ¿Y por qué no ha sido sanado? Porque hay gente todavía en la iglesia con corazones amargados. Porque hay gente todavía en la iglesia que sigue destruyendo, que sigue teniendo malas relaciones con su familia, con su esposa, con su esposo, que sigue tratando mal a sus hijos, que sigue teniendo las mismas actitudes. No, porque el cambio es poco a poco. No, tiene que ver con el hecho que la gente no expone la herida a Jesús, porque a nadie le gusta exponer las heridas. Porque cuando expones las heridas, entonces
vuelve el dolor, vuelve la tristeza, pero también cuando expones las heridas, te sientes avergonzado. Pero Jesús vino a sanar. ¿Y sabe lo que significa sanar? O sea, Él no es una curita que va a poner. No es una... Cuando Él dice sanar, es que inmediatamente Él cierra la herida. La cierra y la cierra para siempre. Pero para eso nosotros tenemos que exponer la herida. Decirle, Señor, estoy herido en esto. Señor, esto. Tengo temor, no me gusta, me rechazaron cuando era niño. Me rechazaron, me siento frustrado, frustrada. Y abrir el corazón. El Instagram está lleno de gente con corazones rotos. Estaba viendo una historia de una familia. Una mujer estaba teniendo un cuadro de depresión. Pero ese era un cuadro de depresión que lo traía desde niña por un hecho que sucedió en su casa con su familia. Y eso generó en ella un cuadro de depresión constante. Estaba medicada. Eso sale a la luz después, que suceden algunos hechos que ya le voy a contar. Las personas eran ricas, tenían una buena posición en Estados Unidos. El hombre, un profesional muy exitoso. Tenían 2 hijos preciosos. Ya eran adolescentes. La familia perfecta. Viajaban por todo el país. Ella salía mucho con sus amigas. La mujer siempre salía bailando, haciendo TikTok y riéndose en las redes sociales. Pero la mujer tenía un corazón herido. Estaba viviendo una situación difícil. Y resulta que de la noche a la mañana la mujer asesinó a su esposo, a sus 2 hijos y se suicidó. Las personas que fueron entrevistadas, los vecinos y las personas que trabajaban con ellos, dijeron, no es posible. No es posible porque ella no dio indicios. Nada. ¿Cómo era ella? Extraordinaria. ¿Cómo era ella? Perfecta. ¿Cómo era ella? Se reía mucho. ¿Cómo? Apariencia. Apariencia. Todo era apariencia. El único que seguramente sabía era su esposo. Y a veces los esposos, las esposas, lo que hacen es callar, en vez de llevar a su esposo o a su esposa que tenga una verdadera sanidad en Jesús. No, él es así, no, ella es así, ella va a cambiar, no, él. No, dígale, amor, esto no puede ser. Tú no puedes estar así. O sea, esto no es de Dios. Jesús llegó a nuestra vida. Y la Biblia dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y la Biblia dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Dígale que está a su lado. Él vino a sanar a los quebrantados. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 13. Lo van a leer con voz fuerte. No todos a la vez. Uno por uno. 1, 2, 3. Pónmele PDT. La depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Si estás experimentando eso, expon tu herida. Me siento así por esto, por esto y por esto. Pero no lo escondas. Si no lo quieres exponer delante de alguien, ponlo delante de Jesús. Hoy es un día para eso. Hoy es un día para que tú vengas delante de la presencia del Señor y le digas, por favor, sáname. Sáname, Señor. Sáname. Dios le ha placido. Esa es la palabra, Dios le ha placido que mis oídos puedan escuchar muchas cosas de mucha gente que ha vivido cosas muy difíciles. Y cuando escucho algunas cosas que viven algunas personas, mientras más difíciles son, más le digo al Señor, Señor, por favor, dame sabiduría. Ayúdame, dirígeme en la oración por ellos. Pero a la vez, escúchame lo que te voy a decir, a la vez me alegro cuando alguien viene a exponerme cosas tan tremendas. He escuchado cosas que quizás usted nunca jamás ha escuchado. Gente con muchas luchas, pero gente que se ha atrevido a exponer delante de alguien confiable, porque eso es algo importante.
No expongas tus heridas delante de cualquiera. No expongas tus heridas delante de cualquiera. La ética es muy importante en este caso. Coordinador, pastor de área. Dios de alguna forma te va a hacer escuchar cosas que tú jamás imaginaste que ibas a escuchar de la boca de gente que ha vivido cosas que tú jamás pensaste que gente vivía. Si Dios te permite que lo escuches, es para que lo ayudes, no para que lo desnudes. Es para que lo ayudes, no para que lo desnudes. Por muy grave que sea, a menos que sea algo que involucre un delito, que usted le tenga que decir, usted se lo va a decir de frente: sabes que esto no me lo puedo callar. Esto no me lo puedo callar, tengo que decirlo. Si no lo dices tú, lo digo yo. Ejemplo, pastora, una niña que venga y me diga: pastora, voy a abortar. Pero no le diga nada a mi mamá o a mi papá. Le voy a decir: ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Lo que estás haciendo es cometer un delito. Y donde lo vayas a hacer puede acarrearle cárcel a la persona que lo está haciendo y a ti también. O se lo dices tú o se lo digo yo. Es un ejemplo de eso. Pero que vino alguien y te dijo: mira, ¿sabes qué? Me gusta otro hombre y bueno, quiero dejar a mi esposo. Pero mi esposo no sabe eso, porque tienes que contárselo al esposo. Tienes que ayudarla a ella y decirle: Dios los unió, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios los unió para toda la vida y Dios quiere hacer algo grande contigo. Dios quiere hacer algo grande contigo, hombre. Si tú eres el hombre que falló, tengo que ayudarlo, pero no lo voy a exponer. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Porque Jesús vino a sanar los corazones rotos, los corazones quebrados, los corazones que están atormentados, los corazones que están aplastados. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Me gusta mucho este capítulo de la Biblia. Dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. ¿Quién lo invitó? Uno de los fariseos, dice, Simón el fariseo específicamente, dice. Él fue a la casa del fariseo y ocupó su lugar en la mesa. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús, llorando a sus pies, y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Lo secó con su cabello, lo besó y los ungió con el perfume en aceite. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús a comer se dijo a sí mismo: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús, respondiendo a lo que el fariseo estaba pensando, dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dijo: dime, maestro. Jesús dijo: 2 hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Ninguno de los dos tenía dinero y no podían pagar la deuda. El prestamista les dijo que les perdonaba la deuda. ¿Cuál de los dos lo apreciaría más? Simón respondió: me imagino el que le debía más. Él le dijo: tienes razón. Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero desde que llegué ella no ha cesado de besarme los pies. No me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. Te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho aprecio. Pero el que siente muy poca necesidad de ser perdonado, sentirá poco aprecio cuando sea perdonado. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los que estaban comiendo con ellos se dijeron a sí mismos: ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: has sido salva porque creíste. Vete en paz. Hay 2 tipos de personas que vienen con corazones rotos delante de Jesús. Uno como los fariseos y otro como la mujer del perfume de. Hay unos que vienen como los fariseos y que dicen: no, yo cometí algún pecadillo, ya Él me perdonó, yo puedo seguir viviendo la vida que estoy viviendo y no pasa nada. No pasa nada. Voy a la iglesia, sirvo de vez en cuando, hago mi trabajo y creo que estoy llevando una vida bien. Le pego de repente 4 gritos a mi esposa, a mi esposo
A los muchachos los trato como yo creo que tengo que tratarlos, porque yo soy el papá o yo soy la mamá, y eso sí que no leo la Biblia, ¿no? Llevan una vida como los fariseos, una vida religiosa, de venir domingo, miércoles a la iglesia. Eso es una vida religiosa. Pero hay gente que lleva una vida que vino con un corazón roto, quebrantado delante de Jesús, y como Jesús los sanó, tienen un corazón agradecido y dan todo lo que tienen, dan su vida para Jesús. Una persona de corazón sano que ha sido sanado por Jesús, tú lo reconoces, porque son gente que no se queja, son gente que no murmura, son gente que no hace las cosas buscando algo, que me vean, que me no. Son gente que lo hacen porque tienen un corazón agradecido, porque saben que Jesús sanó su corazón. La Biblia dice en Reina Valera que él se sentó a la mesa del fariseo y que llegó una mujer pecadora. Dice una mujer de la mala vida, que era pecadora. Pero que esa mujer, cuando supo que Jesús estaba en ese lugar, llevó un perfume. Dice que apenas ella llegó, lo besó y ungió sus pies. Dice que ella lo besó y ungió sus pies. Esa mujer alcanzó dos cosas. Alcanzó la sanidad, pero también alcanzó la salvación. Acercarnos al Dios, a Jesús, al que sana corazones, trae recompensa para nuestra vida. No solamente te sana el corazón, sino que te salva y te hace a ti una persona heredera del cielo, heredera de la eternidad. Amén. Las lágrimas de esta mujer manifiestan un corazón quebrantado. Las lágrimas manifiestan un corazón quebrantado, pero sus besos un corazón agradecido, porque había sido perdonado. Amén. ¿Cómo vendó Jesús su corazón? Sanándola y salvándola. Dígale que está a su lado, sanándola y salvándola. ¿Cuántos quieren ser sanos, pero también quieren ser salvos? Hay gente que se ha conformado solamente con la salvación, pero Jesús quiere hacer algo más. Y Él fue ungido y Él tiene la autoridad para sanarte completamente. Llámese como se llame la herida. No, pastor, es que usted no sabe lo que yo viví. No. En la Biblia no dice que Él sana a algunos corazones quebrantados. No, Él sana al que lo tiene aplastado, roto, quebrado, abatido. Es más, hay una versión que dice destruido. Es decir, el que no tiene corazón, a ese Jesús le va a sanar el corazón, porque Él es el único que tiene la autoridad y que tiene el poder para hacerlo. Amén. Nos conviene a nosotros estar delante de la presencia de Jesús. Hay una historia también en la Biblia, en la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, del versículo 11 al versículo 15. Una mujer que había perdido a su hijo, una viuda, su único hijo. Y dice la Biblia que ella estaba llorando por la pérdida de su hijo. Y Jesús, dice la Biblia, se compadeció de ella y le dijo: mujer, no llores. Le dije que la palabra compadecerse significa ponerse en los zapatos del que sufre. Y ella se puso en los zapatos de esa mujer. Jesús se puso en los zapatos de ella. Inmediatamente, le dijo: no llores. Y ese no llores tenía que ver con el futuro, con lo que Él iba a hacer en el futuro. Él sabía que lo iba a sanar, que lo iba a levantar, que lo iba a resucitar, Puede que tú digas hoy: pastora, pero es que en mi necesidad no ocurrió eso. No vi el milagro, no vi la sanidad, no vi la resurrección de mi familiar que sí murió. Cuando Jesús dice no llores, es porque Él te dice que para ti hay esperanza, que a pesar de todo lo que te tocó vivir y todas las lágrimas que te tocó experimentar, todavía hay una esperanza de vida para ti que estás en la tierra, y también para que tú puedas ver a tus familiares que han partido de esta tierra en el cielo, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 3. ¿Para qué vino Jesús? Estamos en Lucas 4. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué dice lo tercero? Pregonar libertad a los cautivos.
libertad a los cautivos. Dile que está, libertad a los cautivos. Una persona cautiva es una persona esclava. ¿Esclava de qué? Una persona esclava es una persona que tiene un dueño. Una persona esclava es alguien que alguien o algo lo gobierna, que es propiedad de alguien o de algo. Esa es una persona esclava. Es una persona que no puede tomar decisiones por sí mismo porque hay algo más fuerte que él o que ella que lo gobierna y que hace que no pueda moverse de ningún lado porque es esclavo de eso. Que por más que quiere soltarlo, no puede desligarse. Gente que es pecado, es cautivo del pecado, de cualquier tipo de pecado: lascivia, lujuria, pornografía, fornicación, adulterio, ira, enojo, contienda, maledicencia. ¿Qué más? Egoísmo, orgullo, soberbia, vanagloria. La lista es muy larga. Chisme, murmuración, queja. Hay muchas cosas. Mentira, hurto, aprovechamiento ilícito. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer que de alguna forma, cuando ese pecado se convierte, o tú te conviertes esclavo de ese pecado, cuando no lo puedes dejar, cuando lo has intentado de todo y no puedes, y tú dices: no puedo. Las malas palabras: no puedo. Eres esclavo. El que es esclavo del Dios dinero. Cuando eres esclavo del Dios dinero, cuando no puedes tomar una decisión, si te falta el dinero, hay gente que, mira, que si nos podemos reunir hoy, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo nada. No, ¿por qué no viniste a la iglesia? No vine a la iglesia porque de verdad estoy pasando una situación muy difícil. Y el Dios dinero, si las cosas van mal en la economía, entonces quiere decir que todo en mi vida va mal. Y tú ves a la gente triste, acongojado. No estoy diciendo que no sea importante, claro que es importante, pero lo malo es cuando se convierte en el gobernador de tu vida, cuando se convierte en tu dueño, cuando tú eres esclavo del trabajo, que no puedes, yo no puedo dejar de trabajar, porque si dejo de trabajar, dejo de producir, y si dejo de producir, dejo de vivir, y si dejo de vivir, me voy a morir. Esclavo. Son gente que no pueden de ninguna forma soltarlo. Y tú le das alternativas por aquí, alternativas por allá, y la gente no puede. Yo les decía a los hermanos del primer turno que la palabra recrear significa crear de nuevo. Eso significa la palabra recrear. Y todos necesitamos tiempos de recreación. Hay matrimonios que están viviendo tiempos de rutina y que están cansados. ¿Sabes por qué? Porque no tienen tiempos de recreación. Estoy hablando de recreación juntos, esposos que salen a caminar solos, sin los hijos. O padres que no salen con sus hijos. Vamos a dar una vuelta. Yo admiro, creo que son de este turno, no sé si están por ahí, César y Yesenia, yo los admiro. Los admiro mucho. ¿Sabe que esa gente no tiene carro? No, este domingo fuimos. ¿Y para dónde fueron? Por el río, allá arriba. Se van a pie de su casa hasta un río allá arriba. Y ellos pasan sus domingos con sus hijos. O un día de semana agarran un pancito y no necesitan dinero para ellos pasar un tiempo de esparcimiento con sus hijos. ¿Cuántas veces a ti y a mí de los años 70, 80 te fuiste por una playa simplemente con un pan? Porque tus padres te llevaban. Cuando mi papá tuvo carro, muchachos, mira, eso fue la felicidad absoluta. Nos llevaba al río con unas arepas que mi mamá nos llevaba. Nos hacía, mi mamá no iba, ella nos hacía las arepas. Nos las llevábamos a la playa. Me recuerdo un día que estábamos en la playa y llegamos. Y llegando se nos cayeron las arepas en la arena. Y mi papá dijo: cómansela. Lo pienso y me da de todo. Pero es que no teníamos más nada. Pero si me dice cómo fue mi infancia, le puedo decir que fue la más feliz del mundo. La más feliz del mundo. Mis padres no tenían dinero, pero tuvieron tiempo para recrearse con nosotros.
para tomar tiempo con nosotros. Cuando se iba la luz eran los tiempos felices. Ahí nos reuníamos todos. Y mi papá comenzaba a recitarnos. Claro, lo que nos recitaba mi papá tampoco era que era muy agradable. Porque nos recitaba el silbón o la estancia del horcón. Sí, y mi hermano y yo. Pero hay que tomar tiempo para recrearse, querido hermano. Toma un día para tu familia, para salir y para estar tiempo con ellos. O sea, esclavo del trabajo. ¿Cómo una persona se reconoce que es esclava del trabajo? Porque no puede vivir sin el trabajo. Dile que está a tu lado, el Señor Jesús vino a darle libertad a los cautivos, a los que están en esclavitud. Juan capítulo 8, versículo del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El 36 dice: así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es un día decisivo para ti y para mí. O somos esclavos del pecado, o si vamos a ser esclavos de alguien, vamos a ser esclavos de Cristo. Si vamos a dejar que alguien sea dueño de nuestra vida y que nos gobierne, entonces que sea Cristo. Esa es una decisión personal de cada quien. Usted nunca le achaque eso a otro. Si usted hoy decide tener una vida en libertad, el Señor está aquí para sanarlo y para libertarlo en el nombre de Jesús. Pero esa es una decisión suya. Él fue ungido y Él tiene la autoridad para usted libertarlo. Pero es decisión suya si usted quiere que Él lo liberte. Es decisión suya y mía. Hay gente que le gusta ser esclavo del pecado, de Satanás, pero hoy todo el mundo va a ser libre en este lugar en el nombre de Jesús. Número 4, vino a darle vista a los ciegos, porque todo se trataba de los demás. Vino a vencer la ceguera espiritual y física. Hay ejemplos en la Biblia que Jesús sanó la ceguera física, pero Él también vino a sanar la ceguera espiritual. Vino a darle la vista a los ciegos, es un símbolo de sanidad, pero también de iluminación espiritual. Él vino a abrir nuestros ojos. Abra sus ojos y diga: Señor, gracias por darme la vista física, pero también por darme la vista espiritual. Amén. Usted puede ver cosas que antes no veía. Usted ahora, sus ojos han sido abiertos porque la luz de Jesús vino a alumbrar sus ojos. Usted está aquí porque usted está viendo cosas que antes no veía. Hay gente que está aquí porque lo mantiene una palabra, como decía Víctor, lo mantiene vivo una promesa. Y usted está viendo cosas que otros no han visto. Usted está llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y quizás no ha sucedido en este momento, pero usted sabe de que en algún momento va a suceder en el nombre de Jesús, porque sus ojos fueron abiertos. Pero sus ojos fueron abiertos, número 1, para el evangelio. Fueron abiertos para la salvación. Fueron abiertos para usted ver su situación, cómo estaba su vida. Sus ojos fueron abiertos para que usted y yo pudiéramos reconocer que éramos pecadores, que estábamos fallándole a Dios, pero Él vino a darnos vida. Dile que está a tu lado: Él vino a darnos vida. Número 5, vino a darle libertad a los oprimidos. Y aquí quiero hacerte una diferencia entre lo que significa esclavitud y lo que significa opresión. Te dije que la esclavitud es alguien que tiene un dueño, que tiene a alguien que lo gobierna, algo o alguien. Pertenece a algo o a alguien. Esa es una persona que es esclava. Pero una persona que está oprimida es la que tiene una influencia de algo o de alguien. Es como el que la persona tiene un control, un dominio. El algo o alguien tiene un control o un dominio, pero no es esclavo completamente. Es que ejerce una influencia.
Y hay gente que vive ese tipo de opresiones. Hay gente que está oprimido y que necesita libertad, que está influenciado por algo o por alguien que trae de alguna forma cosas negativas a su vida, a su casa o a su familia. Dígale que está a su lado: Señor, dame la libertad que tanto necesito. Amén. También hay un significado para la palabra oprimido. Significa literalmente golpear a través de. Es como romper, desmenuzar. Es romper a alguien en pedazos. Eso significa también la palabra opresión. Opresión es un estado de gran dolor y sufrimiento, una situación donde las calamidades de la vida y los ataques del diablo dejan a una persona sin esperanza, dejan a una persona atada y sin capacidad de poder salir de allí. Una persona que está experimentando una enfermedad física puede estar siendo producto de una gran opresión. Una persona que experimenta un gran dolor que lo ha acompañado por años. Una opresión. Hay gente que usted lo ve y dice: no, es que yo no puedo reír. No ha notado gente que me cuesta reír. Hay una opresión que no lo deja. Recuerdos del pasado, heridas del pasado, situaciones que viven en casa, en familia. Hay casas, hay hogares completos que están en opresión. He tenido la oportunidad de ir a lugares que apenas llego, siento fuertemente que algo está operando en ese lugar. Que algo que es negativo está operando en ese lugar. Gente que está bajo influencia demoníaca. Pero hoy nosotros vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Hoy levante su mano derecha al cielo y diga: Señor, necesito de tu libertad. Mira lo que dice Isaías 49:25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Pónmelo en PDT, por favor, y quiero que usted levante su mano derecha y lo reciba de parte de Dios. Puesto, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que el Señor te dice: se arrebatarán los prisioneros a los soldados, y a los tiranos se les quitará el rescate recibido. Yo mismo me enfrentaré con los que se te enfrenten, y salvaré a tus hijos. La opresión que te ha perseguido a ti no va a perseguir a tus hijos. La opresión que te ha perseguido a ti no va a perseguir a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Hoy el Señor, dile: Señor, defiéndeme de mis enemigos, defiéndeme de mis pensamientos, defiéndeme de mis aflicciones, defiéndeme de mis temores, defiéndeme de los dardos del enemigo que vienen contra mí. Aún si tienes que levantar tu voz y decirle: Señor, defiéndeme de mí mismo. Hay gente que tiene que decir: Señor, defiéndeme de mí mismo. Porque muchas veces he escuchado a tu Espíritu Santo decirme: no hagas esto, y lo he hecho. Muchas veces tu Espíritu Santo, Señor, me ha contristado, me ha redarguido, y no le he hecho caso. Señor, lo he hecho en mi carne y lo he hecho conscientemente. Defiéndeme de mí mismo, Señor. Quita esta opresión de mi vida. Ore por sus hijos, mamá, que están aquí, que tienen a hijos en opresión. Levanta una oración de libertad sobre ellos. Esa palabra que dijo Jesús: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, esa es una palabra que aplica también para ti y para mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, pero el Espíritu de Dios también está sobre ti. Y lo mismo que hizo Jesús, tú y yo, Dios nos ha prestado Él nos ha dado de alguna forma de su autoridad para que nosotros podamos también proclamar libertad sobre los cautivos, para que nosotros podamos sanar a los enfermos, para que nosotros podamos sanar y vendar a los quebrantados de corazón, para que nosotros podamos predicar el evangelio de Jesús a los pobres, para que nosotros podamos dar buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano derecha al cielo y diga: el Señor, o el Espíritu del Señor está sobre mí.
Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tú eres un siervo de la justicia, criatura. Tú eres un siervo de la justicia. Romanos 7, 23 y 24 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso le dije que nosotros a veces nos constituimos en nuestros propios enemigos. Pero hoy vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Número 6, quiero que te pongas de pie, por favor. Número 1, te dije que Jesús vino a proclamar el evangelio a los pobres. Número 2, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, vino a traer libertad a los que estaban en esclavitud, a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos, vino a quitar la ceguera de nuestros ojos, espiritual y física. Vino a traer libertad a los oprimidos. Pero me gusta mucho el número 6. El número 6 es que él dice: y yo vine a anunciar el año agradable del Señor. En la Biblia, el año agradable del Señor era el séptimo año. El séptimo año o el año número 50. Te voy a explicar. Vamos a leer primero aquí Levítico 25, del 1 al 7, por favor. Levítico 25, del 1 al 7. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrará tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Te explico. El Señor estaba diciendo: vas a cumplir algo, vas a hacer algo. Cada 7 años vas a tener, o sea, el año número 7 vas a tener ese año de reposo. Vas a trabajar duramente durante 6 años. Y el día 7 la tierra misma te va a dar el fruto que tú vas a comer. Solamente te va a dar por lo que tú necesitas. Va a ser un año de descanso para la tierra, pero también para ti. Era un año de descanso. Igual aplicaba para el año 50. Cada 7 años, cada ciclo de 7 años, 7 por 7, 49, eran 7 ciclos. Y en el año 50, que era declarado el año del jubileo, cada año 50, cada 50 años, el año del jubileo, era un año de descanso. Era el año ese que hablaba Jesús, el año agradable del Señor. Él es el que viene a predicar ahora el año agradable del Señor. Ya no necesitamos cumplir esa ley levítica, esa ley de Moisés. Él estaba diciendo: yo soy el descanso. Yo soy ese descanso que ustedes necesitan. Yo soy ese descanso del alma angustiada. La Biblia dice: vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él mismo en el Salmo 23 dice: Jehová es tu pastor o mi pastor, y nada me faltará. Sobre aguas de reposo, dice, me pastoreará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es nuestro descanso. Necesitamos el descanso de Dios, no tu descanso ni el descanso de Dios. Deja de estar afanado, iglesia, dejemos de estar afanados.
Yo creo que todos deberíamos ser enterrados como fue enterrado Alejandro el Grande, con las manos afuera del féretro, para que todo el mundo alrededor vea que no nos llevamos nada. Que no nos llevamos nada al morir. Absolutamente nada. Nos esforzamos tanto por tener tanto en esta tierra que no le estamos dejando a nuestros hijos lo más importante. Lo único que le estamos dejando a nuestros hijos son bienes materiales. Qué bueno que le podamos dejar bienes materiales a nuestros hijos, pero si no le dejamos bienes materiales, esos bienes materiales se pueden esfumar. Perdón, si no le dejamos a Jesús, esos bienes materiales se pueden esfumar en un 2x3. Lo más importante que tú y yo, papá, debemos dejarle a nuestros hijos es la fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que puede darte descanso a ti y descanso a nuestros hijos. Pero ¿sabes también qué pasaba en el año 7 o en el año 50? En ese año, las personas que tenían deudas, que estaban endeudados, en el año 50 la deuda era condenada. Ese año nadie pagaba deuda, porque como nadie trabajaba, nadie pagaba deuda. Y él dijo: yo vengo a pagar la deuda. Yo vengo a predicar el año agradable del Señor y a decirle que todos los pecados de ustedes les son perdonados, que ya no hay deuda. Eso fue lo que hizo Jesús cuando dijo: vengo a predicar el año agradable del Señor. Iglesia de Jesucristo, iglesia amada, los 6 grandes problemas que tú tienes en la vida se resuelven con Jesús. El único que los puede resolver es Jesús. Los 6 grandes problemas que tú tienes en tu vida te los resuelve el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único que puede traer a tu vida eso. Amén. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión: ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión: brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.